Su sueño de llegar a tener un show exitoso para antes de los 30 era una de las razones que menciona en Baby Reindeer lo llevan a ser víctima de grooming y abuso sexual, a manos de un famoso escritor de televisión que le prometía ser su mentor y hacerlo famoso. A sus 37 años, y sin ayuda de ese hombre, es ganador de 3 Emmys por escribir, actuar, producir y dirigir uno de los shows más vistos en la historia de Netflix, Baby Reindeer. Una adaptación del monólogo que presentaba en teatro y que se basa en su vida. Además de tener ya otra miniserie en HBO titulada Halfman, que me atrevo a decir va a ser igual de premiada y que incluso escribió antes que Baby Reindeer. Así que hoy hablemos de Richard Gadd y cómo en relativamente pocos años transformó su vida haciendo lo que pocos se atreven a hacer: escribir como si nadie fuera a leerlo nunca. All right, fuck it. Let's talk about it. En el 2010 llegó al Festival Fringe con una rutina de stand-up, un maletín lleno de props y un estilo muy particular que denominaba anti-comedy. Vivía el sueño de un artista que lo único que quería era un escenario para presentarse con la ingenuidad de que era todo lo que necesitaba. Aunque pronto se dio cuenta que el escenario era importante, pero igual lo era una audiencia dispuesto a verlo. Y es aquí donde conoce a alguien que lo veía, o al menos pretendía hacerlo de la manera que él quería ser visto. Y sin entrar mucho en detalles de lo que él mismo ya ha contado y mostrado en Baby Reindeer, Gadd conoce al hombre que abusaría de él y que de alguna manera terminaría siendo el catalizador para su introspección del trauma a través de la escritura, definiendo temas centrales y recurrentes en sus obras. Después de este difícil episodio, ya a finales de sus 20s, atravesaba ese periodo de su vida con la desesperanza particular que te acompaña en esta etapa y que se intensifica si además eres un artista torturado por encontrar tu voz y validación en el mundo. En este momento de profunda vulnerabilidad y deseo de conexión, aparece una mujer que le cambiará la vida de la peor y mejor manera: su stalker. Una taza de té, 4 años de su vida, 1071 correos electrónicos, 744 tweets, 350 horas de mensajes de voz y 106 páginas de cartas, 46 mensajes de Facebook y una orden de restricción después. Richard Gadd comenzaría a escribir como si su vida dependiera de ello, y es que esto en parte era verdad. Escribir se tornó en esta compulsión que transformaría su tragedia en arte. Ese proceso de alquimia donde el artista se separa de su obra y solo la deja que cobre vida, sin miedo al juicio del espectador. Aunque al final el escritor siempre se puede proteger con el argumento de que es simplemente ficción, en este caso, cuando un proyecto comienza con la leyenda de que es una historia real, y además el actor es el verdadero protagonista de la misma, la experiencia resulta aún más impactante. I think in a lot of ways all art, writing, painting, whatever, is autobiographical to a certain extent because it's somebody's projected view on the world. It's how somebody sees life. And I think all art, to a certain degree, therefore is autobiographical. The best art doesn't move too far away from somebody's soul and somebody's heart. Cuando Netflix lo encontró, era prácticamente un desconocido, con un one-man show de verdadera catarsis que estaba ganando premios y había encontrado cierto éxito en su puesta en escena, donde contaba la historia perturbadora de su relación con una mujer mayor que se convertiría en su stalker y eventualmente su más grande inspiración. Y aunque no parecería el mejor pitch, Gadd en el escenario era claro que tenía algo muy difícil de encontrar: talento. La oportunidad de transformar su historia en una serie con la escala y presupuesto que Netflix representa se puso frente al artista. Y a pesar del miedo y obvia vergüenza que sentía de exponer su vida y su trauma a millones de personas, no lo dudó. Así nació Baby Reindeer, y la frase "escribe lo que conoces" se quedó corta en manos de Gadd. Esa valentía creativa de mostrarse imperfecto y muchas veces incluso como el villano fue la clave para que Donnie Dunn y el mismo Richard Gadd tuvieran ese arco perfecto del desarrollo de su personaje, en la ficción y la vida misma. Pararse frente a extraños en un escenario en vivo a contar tus experiencias más traumáticas es algo que no cualquiera se atrevería siquiera a imaginar, y que podría considerarse la pesadilla de muchos. Ahora pensar en un rodaje donde él estaría en una situación donde tendría que revivir su experiencia una y otra vez en escenarios construidos con detalles específicos y actores para una experiencia inmersiva incomparable, parecía una terapia de exposición no muy ortodoxa, pero se logró. Y Baby Reindeer rompió récords y es uno de los shows más exitosos en la historia de Netflix.
Después del éxito, la única pregunta que nos quedaba era si Gad podía volver a hacerlo o es que la realidad supera la ficción y no podría lograr superar ese retrato de su vida que lo volvió famoso. Hasta que llegó Halfman, una historia totalmente diferente pero igual de perturbadora, con una narrativa adictiva que dejó claro el nivel de escritor que es Gad, y en el que se adentra a explorar temas incómodos como la masculinidad y el trauma de vivir y crecer en dinámicas de abuso constante, búsqueda de identidad y exploración de la sexualidad, donde ya podemos ver un claro estilo de Richard Gad plasmado en cada cuadro, un ritmo hipnótico y una incomodidad asfixiante. No solo demostró que puede volver a escribir y dirigir una historia del mismo o incluso de un nivel superior, pero también que su talento como actor es indiscutible, deslindándose por completo de la imagen de Donnie Dunn con un polo opuesto como lo es Ruben Pallister. Algo particularmente interesante es que en ambas historias hay un rasgo que comparten sus protagonistas, y que creo explica por qué los personajes de Gad se sienten tan genuinos, pues es algo que él entiende profundamente. Y es el autosabotaje que termina convirtiéndote en el villano de tu propia historia. Tanto Donnie Dunn como Niall Kennedy sufren violencia y abuso en situaciones completamente fuera de su control. Sin embargo, cuando recuperan el conocimiento, la capacidad y la libertad para tomar decisiones diferentes, ambos vuelven a caer en patrones autodestructivos. Eventualmente, los dos protagonistas, que además son escritores, alcanzan la validación que buscaban y logran transformar su trauma cuando se atreven a ser brutalmente honestos. El paralelismo con la vida de Richard Gad es evidente. El recorrido emocional de sus personajes refleja el mismo proceso que él vivió para convertir su experiencia en arte. Es esa coincidencia entre la ficción y la realidad lo que convierte su trabajo en una metanarrativa tan fascinante, pues se vuelve real y frustrante como la vida. Hay una frase que le dice Martha a Donnie en Baby Reindeer que muestra precisamente este punto. Some people run away by packing their bags, others run away by standing in the same place for too long. Una frase que le molestó a Donnie, pero con la que también muchos nos podemos identificar, pues es dolorosamente cierta, y no hay nada más triste que alguien que sabe su potencial pero no actúa en consecuencia. Pero si algo podemos aprender de toda esta historia de Gad es que cuando tomas el control narrativo de tu vida, todo cambia, y es posible transformar tu historia, por más oscura que sea, en el más brillante de tus éxitos. The third mistake was putting this show in the comedy section. Si te gustó este video, te dejo otros que podrían interesarte. Hasta otro video con más análisis de la tele.